Vamos a ir directamente a la palabra del Señor en esta mañana. Y me alegro mucho que Filadelfia cantó un par de coros donde al principio el centro era Jesucristo, adorar al Señor, y también hablaron del león y del cordero. Y en esta mañana yo quiero hablarles sobre el león y el cordero para cerrar este fin de semana de glorioso aprendizaje que hemos tenido delante del Señor. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. La pregunta es, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿No es cierto? Porque tenemos aquí en Estados Unidos un país dividido, polarizado. A nivel global tenemos dos guerras que se están librando en Europa, en el Medio Oriente, otras situaciones bélicas en África, en los países latinoamericanos tenemos también revueltas sociales, las personas se quejan, no encuentran el camino, a veces nos preguntamos, ¿y todo esto cómo va a terminar? Y, por supuesto, a todos nos interesa saber cómo va a terminar la historia. Desde que somos niños nos interesaba cómo iba a terminar una historia. ¿Se acuerda usted cuando su padre o su madre le leía una historia en la noche antes de dormir cuando usted estaba creciendo y cuando tenía sueño le decía, mamá, ándate hasta el final, dime cómo termina esta historia? No queríamos escuchar toda la historia, solamente el final. Generalmente nosotros somos proclives, propensos a querer saber el final. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, la palabra del Señor nos va a ayudar a resolver esta situación en Apocalipsis capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Voy a ver, tenemos dos versiones diferentes. Déjenme ir por esta que está acá, ¿no? En el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos al segundo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y destrabar o desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Quédate ahí un momentito. Imagínese usted que hay una crisis. A veces creemos que nosotros somos los únicos que tenemos crisis. Pero acá estamos en el trono de Dios. Y hay una tremenda crisis porque en la mano derecha de Dios hay un libro que contiene toda la historia de la creación, el pasado, el presente y el futuro, los designios de cómo va a terminar toda esta historia. Y nadie es digno de abrir el libro y destrabar los sellos en el trono de Dios. Y hay una situación tremenda que se está dando en ese momento porque no hay uno que sea digno de abrir el libro y destrabar los sellos para que la historia continúe. Mire lo que dice el próximo versículo. Y lloraba yo mucho, está hablando Juan. Juan está escribiendo el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, como una carta de esperanza para la iglesia que estaba sufriendo en el primer siglo. No, ¿cómo iba a terminar las cosas? Iglesia, anímate, sigue adelante. Si tienes que dar tu vida por el Señor, predicando el Evangelio, hazlo. Los mártires en el primer siglo fueron tremendos, hermano, porque hombres y mujeres y niños tuvieron que ser muertos porque no negaban que Jesucristo era su Señor. Y aquí está Juan recibiendo la revelación de cómo iba a terminar todas estas cosas para darle esperanza a la iglesia para que siga adelante. Y acá Juan está presenciando que en el trono está Dios con el libro sentado, con el libro en la mano derecha, y que hay un problema, un problemón. Nadie es digno de abrir el sello y destrabar los sellos, el libro y destrabar los sellos para que continúe la historia. Y así que Juan se pone a llorar, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El próximo. Y uno de los ancianos me dijo, gloria a Dios por los ancianos, amén. A veces queremos desterrar a los ancianos, queremos marginar a los ancianos, pero los ancianos, aquellas personas, hombres y mujeres que han estado siempre con nosotros, tienen a veces la palabra más sabia que nos pueden dar en los momentos cúlmines de nuestra vida. Le dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, Juan, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus 7 sellos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te pedimos que nos hables, Señor, en el poder de tu Espíritu en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Así que hoy nos preguntamos hacia dónde va la humanidad, ¿no? ¿Dónde van nuestras sociedades? ¿Qué futuro tenemos por delante? ¿Qué podemos esperar? ¿Para dónde van todas las cosas? ¿A dónde nos llevará esta situación que vivimos hoy? Desde el inicio de la raza humana siempre se han planteado estas preguntas. Siempre las personas han hablado del fin del mundo. Todos hemos querido saber de cómo van a terminar las cosas. Y frente a esta realidad que vivimos, nos gustaría que el libro de Apocalipsis nos contara más del cómo y cuándo, ¿no? Especialmente cuándo van a ocurrir estas cosas del fin, ¿no? Y siempre tenemos interés, ¿no? Nosotros de saber más sobre eso. Con razón los predicadores y maestros de todas las tradiciones cristianas por años y años han estado explicando el libro de Apocalipsis de una y de otra manera. Yo, cuando estaba creciendo pequeño, ya hijo de ministros, viví toda mi niñez y adolescencia escuchando todo tipo de interpretaciones del Apocalipsis, de revelaciones, y de cómo iban a terminar estas cosas. Recuerdo charlas que nos daban con gráficos, con círculos de escatología, para dónde iba todo y cómo todo esto iba a terminar. Y claro, cada uno con sus propias interpretaciones. Siempre hemos querido encontrar el cumplimiento de todo en nuestra propia generación. Buscamos nosotros ese sentido de esperanza tan anhelado en medio de un deterioro social, en medio de problemas, en medio de frustraciones. Queremos saber cómo va a terminar todo esto. Cómo la tierra no gime, así nosotros gemimos, no por nuestra liberación. Y estos capítulos fueron escritos, los primeros capítulos de Apocalipsis, y en realidad todos los capítulos de Apocalipsis fueron escritos para comunidades que estaban amenazadas, martirizadas, violentadas, ¿no? a fin de llamarlas insistentemente a que sigan siendo fieles en el Señor. Y es por eso que cada vez que usted se siente desanimado, vaya al libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis lo que produce es esperanza. Porque usted sabe exactamente cómo va a terminar la historia. ¿Qué privilegio más grande tenemos nosotros, los hijos del Señor, los discípulos de Jesús, de contar con una mirada del futuro? No todas las religiones del mundo tienen una mirada del futuro, una perspectiva del futuro, de qué va a pasar en el futuro. Nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos movilizarnos hacia el futuro y aterrizar en el libro de Apocalipsis, y ya estamos en el futuro y sabemos qué va a ocurrir al fin del mundo. Amén. No hay ninguna religión del mundo que le pueda describir a usted cómo van a terminar las cosas. Y cuando nos vamos al futuro, y desde el futuro podemos darnos media vuelta y vernos en el presente, y nos vemos sufriendo, nos vemos con problemas, nos vemos con dificultades, pero tenemos que decirnos a nosotros mismos: no te preocupes tanto, no estés tan ansioso, no cometas suicidio, no te atribules tanto, sigue adelante, sigue siendo fiel al Señor, porque estas cosas van a terminar bien. Yo te lo digo desde el futuro, desde la palabra del Señor te digo a ti ahí en el presente que esto va a terminar bien. Amén, gloria al Cordero de Dios. Mire, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la única organización en toda la faz de la tierra que tiene un mensaje de futuro, que tiene un mensaje de mañana, que tiene un mensaje de esperanza. No hay ninguna otra religión en el mundo entero que tiene un mensaje tan claro sobre el futuro. Así que nosotros podemos apropiarnos en la palabra del Señor de un futuro que tenemos para cada uno de nosotros. Es cierto que algunos ayer, hoy han hablado del cielo para escaparse de la realidad. Nosotros los pentecostales nos criticábamos mucho al principio porque solamente predicábamos que Cristo viene, ¿no? Que más allá del sol hay, ¿no? de las bondades divinas, de las mansiones en gloria. Y la gente decía: ¿por qué predican tanto sobre el futuro? Muestren a la gente la realidad de hoy.
Y que, hermano, nosotros, la mayoría de los pentecostales, particularmente en América Latina y en el mundo entero, donde estamos predicando el Evangelio, es entre la gente más quebrantada, más quebrada, más frustrada, más marginada, más pobre, con menos recursos, enferma, sin protección gubernamental, sin programa de salud, sin programa de nada. Y ahí hemos ido a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. ¿Y qué le va a predicar usted a la gente que no tiene esperanza? ¿Qué le va a predicar usted a la gente que se siente tan atribulada, llena de pecado, sin ser liberada, no pueden sentir ningún tipo de solución, no pueden ver, no tienen futuro, no ven ningún futuro delante de ellos? Bueno, le damos la palabra de Jesucristo, la esperanza que hay en Jesús, y hablamos del cielo, y hablamos de la redención, y hablamos de la salvación, y hablamos de la prosperidad que tenemos en Cristo, y hablamos de que tenemos el futuro asegurado en Cristo nuestro Señor. Amén. Ese es el mensaje de resurrección. Es el mensaje que genera esperanza a los pueblos, a la gente, a todos nosotros. Y es por eso que predicamos esa palabra. Un teólogo decía de que las teologías de la liberación escogieron a los pobres y los pobres escogieron a los pentecostales. Amén. Porque los pentecostales están entre los pobres. Amén. Ahí estamos generalmente haciendo la tarea del Señor. Juan no intentaba aquí escaparse de la tierra ni del presente. No era la intención de Juan. Más bien creía que no podemos entender bien la tierra ni el presente si no tenemos una perspectiva clara de nuestro presente desde el futuro. Y es por eso que es importante, cada vez que tenemos situaciones problemáticas, cada vez tenemos situaciones nosotros fuertes, situaciones que nos confrontan y nos desafían, tenemos que pensar de que esto es temporal. Para el cristiano todos los problemas son temporales. Es una estación solamente, es un día solamente, es un anochecer todavía, pero mañana va a amanecer y las cosas van a ser diferentes. Amén. Porque creemos que el Señor está en control de nuestra vida y Él tiene planificado nuestro futuro. Aleluya. Así con una extraordinaria fuerza dramática, Juan está escribiendo, ¿no?, las palabras del Señor y hay un aterrador suspenso en este momento porque esta historia es suspendida de repente. ¿No? Él está escribiendo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, no está pero totalmente extasiado, está maravillado por el futuro que tenemos en el Señor, y llega al capítulo 4 y llega al capítulo 5 y se frena todo. Hay un impas porque de repente se dan cuenta de que Dios está en el trono con el libro en su mano derecha, está todo escrito ayer, hoy, por los siglos, pero nadie tiene acceso al libro, nadie puede abrirle el libro ni destrabar los sellos porque ninguna persona es digna. Qué problemón, ¿no? Hay crisis en el cielo por un momento. Los ángeles me imagino que se miran entre ellos y no entienden nada, y ahí vemos a Juan llorando amargamente porque todo se le derrumba. Todo lo que venía escribiendo con tanto ánimo, con tanta fuerza, con tanta esperanza, ahora todo se frena, ¿no? Hay un impas y da la impresión que aquí todo acaba, que aquí todo termina, que ya no hay más futuro, no podemos soñar más, no podemos esperar más. Fracasó el plan de salvación, fracasó el plan de redención, fracasó lo que Dios tenía pensado hacer, no con el ser humano y con la creación, porque nadie puede destrabar los sellos de la historia. Wow, qué problemón, ¿no? Y bueno, todos nosotros tenemos situaciones de impas, tenemos experiencia con situaciones de impas. A todos nosotros nos ha tocado una experiencia donde pensamos que se nos acabó el mundo. ¿No ha tenido usted experiencia que usted piensa, bueno, hasta aquí llegamos? Ya con esto, ya no hay nada más. Quizá un análisis de los doctores, cuando el doctor le dio todos sus numeritos, esos que le gusta dar a los doctores, para decirle, usted está en pésimo estado de salud, usted no tiene mucho futuro, señor. Usted más bien que se prepare para la muerte. Mire usted, pues, hermano, ¿cómo se va uno de regreso a la casa después de un reporte médico como ese? ¿No? O usted tiene una enfermedad terminal y va a vivir 2 meses. Hasta ahí llegó todo. Usted ya comienza a prepararse entonces para el final. O cuando se le enferma un hijo o una hija y están en el hospital y los médicos no encuentran qué bacteria tiene, qué virus tiene y no surge la solución y usted está desesperado y usted piensa que hasta aquí llegó todo.
O cuando le echan del trabajo y usted sabe que hoy día no es tan fácil conseguir trabajo y se siente en la calle y cree usted que hasta acá llegó, que va a tener que regresar de donde vino, que su familia va a tener que sufrir las consecuencias de este despido. O cuando la relación matrimonial no funciona y usted piensa que no hay otra alternativa, o que lo abandona la esposa y usted se queda solo, o el esposo la traiciona, ¿no? Y usted se queda decepcionada de la vida y lo único que quiere es morir, porque piensa que no hay más futuro. No, esto de los impas son unas cuestiones que van a compararse con la vida. Y en el mismo cielo se nos habla de un impas donde todo está planificado, donde está todo programado, donde está todo escrito. Pero nadie puede abrir el libro y nadie puede destrabar la historia porque no hay una persona que sea digna de hacerlo. ¿Qué problemón más grande? Para Juan este es un misterio, ¿no? Tremendo, es una situación complicada, ¿no? Una situación tremendamente al revés, porque el rollo plantea el problema básico que estará presente en el resto del libro, ¿no? Cómo mantener la esperanza bajo las circunstancias aparentemente imposibles de la vida. ¿Cómo se mantiene la esperanza? Este libro tiene la solución y no se puede abrir. No se puede destrabar, no hay uno que sea digno de hacerlo. Es como que la historia hubiera llegado a su final. La historia se encontró en una situación en la que no podía progresar, no podía avanzar porque no se le encontraba la solución. Y por un momento da la impresión que no habrá futuro. Está todo trabado, como que toda la historia queda suspendida en el vacío. Da la impresión que la historia terminará aquí. Y si termina aquí, no hay alternativa. Estaría todo perdido para la creación, incluyendo la humanidad. No habría solución alguna, no habría una nueva creación. Estaría todo acabado, a menos que alguien pueda abrir el bendito libro. Wow. Se siente aquí hasta en la atmósfera un suspenso, ¿no? Porque es caótico. Es un momento donde estamos en un impas que traga el oxígeno y que no podemos seguir respirando. No hay nada peor que presenciar la muerte de la esperanza. Desde un principio este rollo está en la mano poderosa del ocupante del trono. Y eso ya es positivo al principio, ¿no? Porque el libro que está en la mano del que está en el trono, del Padre, que tiene el libro de la historia en su mano derecha, ahí ese libro contiene tu vida y la mía, tu historia y la mía, tu pasado, presente y futuro, y está en la mano derecha de Dios. Mire, hay un principio tremendo. Nuestra vida no está en las manos del diablo. Nuestra vida, nuestra historia no está en la mano de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Tu vida y mi vida está depositada en el libro que está en la mano derecha de Dios. Amén. Así que si en algún momento tú te sientes de que estás en el vacío o que no sabes lo que va a pasar con tu vida, tenés que recordar siempre de que tu vida está contenida en la historia de Dios y Él tiene tu vida en su mano derecha. Amén. Nadie te puede tocar si Él no lo deja. Amén. Nadie se puede meter con tu vida y con la mía. No, porque está protegida en la mano de Dios. Esto es un principio absolutamente increíble. Un ángel de poderosos pulmones procede a proclamar a todos los extremos del universo, invitando a quien sea digno de romper los sellos y de abrir el libro. Usaron al ángel que tenía voz más fuerte para que atraviese por todo el universo esa voz buscando a aquel que sea digno. Pero en ningún rincón de la creación se halla alguien que pueda abrirlo. Ante este silencio cósmico, ante este silencio denso y prolongado, Juan se pone a llorar desconsoladamente. Juan, el que relata la historia, Juan, el escritor bíblico, Juan, el que está emocionado
no dibujando la historia futura de la creación de Dios, se pone a llorar amargamente. Y me imagino que Juan dice y se dice, ¿por qué no puede quedar el libro en la mano derecha de Dios y el mismo Dios abrir el libro y destrabar los sellos? ¿Por qué es tanto problema que si ya está el libro en la mano derecha de Dios, que lo abra Él y que destrabe la historia? Porque necesita a otro que sea digno. Una buena pregunta. El problema es, querida iglesia, de que si el Dios 3 veces santo y justo nos juzgara a Él sin que mediara un mediador, el juicio solo podría ser condenatorio. Por eso que el Padre ha delegado todo el juicio al Hijo. Cuando dice en Juan 5:22, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, y Él le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre. Querida iglesia, gracias al Señor que Dios el Padre no abrió y no abre el libro ni destraba los sellos, porque sin un mediador tú y yo no tendríamos esperanza. Solamente un mediador que da su vida por nosotros, que paga el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Solo un mediador que se levanta y deja la tumba vacía y que viene ya como el Hijo de Dios resucitado. Solamente Él puede hacer una diferencia en esta historia. Así que si Dios no nos juzga, pastor, bueno, ¿por qué hay tanta gente por ahí que nos juzga gratuitamente? Si Dios le delegó el juicio a Jesús, el único autorizado por Dios para juzgarnos, ¿por qué en el internet, en los medios sociales, hay un montón de gente criticándolo y menospreciándonos y marginándonos, ninguneándonos, cancelándonos? Dios lo reprenda, amén. Nadie puede meterse con nuestra vida. Nadie puede interferir con nosotros, porque el Señor ha delegado el juicio al Hijo. Y lo interesante es que nuestro juez, querida iglesia, es el mismo que murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. El que pagó el precio por tu pecado. El que te amó hasta la muerte. Él es el mismo que te va a juzgar. Aleluya. Aquí no es que hay un juez comprado, no es que el juez que me va a juzgar le pasaron plata por debajo de la mesa, no hay corrupción cósmica aquí de que algo es raro va. No. El que te va a juzgar y el único que te puede juzgar, el que murió por ti, el que derramó su sangre por ti, el que te amó hasta la muerte, el que resucitó por ti, Él te va a juzgar. Amén. Aleluya. Y si tú estás en Él y Él te juzga a ti, le va a decir al Padre, a nos quedamos con este por el resto de la historia divina, porque yo ya pagué, no su deuda, amén, ya pagué su deuda. Esta persona tiene vida eterna, porque Padre, yo ya pagué su deuda, es libre, amén, es hijo de Dios, aleluya. Es hija de Dios. Así que hay un viraje dramático aquí en este momento. Uno de los 24 ancianos se dirige a Juan convirtiéndose en un evangelista. Y eso nos dice que hay evangelistas ahí en el cielo todavía. A veces aquí desechamos a los evangelistas, pero los evangelistas tienen un rol muy importante porque anuncian el evangelio. Y este anciano que se convierte en evangelista anuncia un mensaje de esperanza y dice: hay noticia de un Mesías vencedor digno de abrir los sellos. Así que le dice: deja de llorar, Juan. Deja de lamentarte, Juan, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el libro. Él sí puede destrabar los sellos. Así que, Juan, deja de llorar. Hay alguien que puede destrabar y desenredar lo complejo que ha llegado a ser tu existencia. Me imagino, Rosa, que tú has tenido la ocasión de escuchar a mucha gente en el camino donde te dice: pastora, conmigo ya no hay solución.
Mire de dónde nací, en el lugar que nací. Mire todos los traumas y las cosas que me pasaron. Mire todo lo que fui robado en la vida, los maltratos que tuve. Mire las circunstancias, ¿no?, que pasé. Mi propio padre me decía que no tengo futuro, que no tengo futuro. Hay tanta gente que se siente que está estancada y atrapada en la vida misma. Pero tenemos que escuchar a ese evangelista celestial que nos dice: hay noticias que hay uno, el Mesías, el Hijo de Dios, que es digno de abrir el libro y destrabar los sellos para que tú y yo tengamos un futuro glorioso. Aleluya. Aleluya. Nadie nos puede robar nuestro futuro, nadie. El de Satanás es un especialista en robarnos el futuro y trabar nuestra vida, ¿no? A Satanás le encanta trabar la historia, trabar el curso de acción. Le gusta bloquear, es un bloqueo de muerte, llevarnos a un punto muerto donde no se puede avanzar. Pero la palabra de Dios destaca el sentido de la muerte de Cristo como una victoria aplastante sobre el diablo, sobre la carne y sobre el mundo. Nada se puede enfrentar a la victoria de Jesús. No hay nada que tenga el poder de derrotarte a ti definitivamente. Solamente Dios tiene la posibilidad de abrirte la historia hacia el futuro. Y si tú aceptas a Jesús, Él se para de pie delante del Padre y le dice: a este me lo traigo conmigo. Esta es mi hija. Que nadie toque a este, porque está cubierto por mi sangre preciosa. Yo ya pagué el precio, aceptó el perdón, se arrepintió de sus pecados. Ahora es hijo del Rey. Aleluya. Si Satanás te recuerda tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. Ha sido totalmente derrotado. Satanás no puede aniquilarte nunca más. Uno de los ancianos consuela a Juan y le dice que no llore, que el león de la tierra de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y lo interesante es que como que se prepara no todo para recibir al gran león de Judá, no. Porque ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento que era un hombre poderoso, un líder que iba a venir a derrotar, no, al enemigo, y que iba a destrozar, no, a todo lo que se le opusiera, y que iba a dar victoria, no, al pueblo de Dios. Así que en el cielo estaba una expectación tremenda de que apareciera este león de Judá. Y cuando se abren las cortinas, aparece un cordero. Un corderito, y sacrificado, inmolado, parecía que lo habían matado. Sin ningún atractivo, un pobre corderito. Cuando todo el mundo estaba esperando un león. Cuando todo el mundo estaba esperando, no, un majestuoso león que rugiera. Hoy en día muchos leones que rugen, pero es todo lo que tienen, un rugido. Leones viejos que lo único que les queda es el rugido, pero que ya no tienen uñas, que no tienen dientes, que ya no tienen fuerza. Ese es Satanás con nosotros. Satanás sigue andando como un león rugiente, buscando a quien devorar, pero tienes que darte cuenta tú de que Satanás ya no tiene poder, que Satanás ya no tiene fuerza, que Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario, que cuando Jesucristo resucitó, le puso su pie encima de la cabeza al diablo, y ya no hay caso. Satanás no puede acercarse a ti porque tu futuro ya está determinado por nuestro Señor. Aleluya. No hay nadie que pueda frenar tu existencia. Solamente tú te puedes hacer daño si rechazas al Señor. Así que acá nosotros vemos a surgir al Cordero. Y lo más increíble es que cuando aparece el Cordero, todos los ángeles
comienzan, y los 24 ancianos, todo el mundo comienza a cantar en el universo entero: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero. Y todo el mundo, las naciones todas se acercaron para adorar al Cordero de Dios. Oh, porque ese Cordero inmolado, hermano, destrabó la historia. Ese Cordero inmolado es el único digno de abrir el libro y destrabar los sellos para que nuestra vida pueda continuar. Nada ni nadie puede detener la avanzada del reino de Dios y de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Gloria al Cordero de Dios. Así que en esta mañana, si te sientes que estás como que trabado, en un momento de impas, en un momento como que todo pareciera que se te ha venido abajo, como que se pierde la esperanza incluso de vivir, tienes que recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hay uno que puede hacer la diferencia, y ese uno es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que está parado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, el Cordero de Dios que, cuidado, no es un cordero cualquiera, porque nunca te olvides que además de ser cordero, también es un león. Ponte de pie en esta mañana. Gloria al Cordero de Dios. Voy a pedirle a algún músico que venga a una música para hacer un llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, tú has abierto tu palabra para decirnos que hay futuro para cada uno de nosotros. Hay esperanza, Señor. Oh, hay esperanza. No, la vida no tiene que llegar hasta aquí. La historia no tiene que terminar así. No tiene por qué la situación ser tan oscura. No es una calle sin salida. Pareciera que fuera una calle sin salida, pero pareciera que no hubiera una puerta. Pareciera que hubiera solamente paredes alrededor nuestro. Pero hoy tú abres un camino, porque hay uno que es digno de tomar el libro y de abrir el libro de la vida, de encontrar nuestro nombre en el libro y darnos futuro, destrabar nuestro futuro. Si nuestro futuro estaba condicionado a nuestro pasado, el futuro es destrabado ahora por Jesús. Si tú pensabas que tu futuro tenía que ver algo con tu experiencia de ayer, hoy el Señor te dice: tu futuro no tiene nada que ver con tu pasado, tiene que ver con lo que yo he hecho por ti. Yo he muerto en la cruz del Calvario, he derramado mi sangre preciosa por tu vida, para que tú tengas vida en abundancia, vida y vida en abundancia. Así que en esta mañana, Señor, oramos por aquellas personas que están en situaciones que necesitan un desahogo, una avanzada, una liberación, que necesitan ver un camino para seguir hacia adelante. Yo te pido, Señor, que tú seas en este momento recibiendo a estas personas que quieren acercarse a la cruz, al trono de Dios, para recibirte a ti como su Señor y como su Salvador.